Hola, bueno, sean bienvenidos de nuevo todos ustedes a un nuevo videotutorial de Tostatronic. En este caso, como les habíamos prometido, el tutorial es cómo controlar un motor de corriente directa con nuestro Arduino y un puente H. En la actualidad existen muchos puentes H en el mercado, como el L293D, L298N, L298P, etcétera, etcétera. Incluso ustedes pueden hacer su propio puente H a base de transistores. Nosotros vamos a usar el 298N porque es bastante práctico, nos permite controlar motores de hasta 2 amperes de corriente, nos permite manejar 5 o 12 voltios, nos permite controlar la velocidad, etcétera. Además, el módulo es muy práctico. También, pues, aprovechando, desearles una feliz Navidad, ya que pues hoy es 24 de diciembre del 2018. Espero todos se la pasen genial. Pero bueno, lo que tenemos que ver. El día de hoy vamos a hacer básicamente, o como quien dice, dos prácticas. Una práctica sencilla en donde únicamente vamos a controlar el sentido de giro de nuestro motor y otra práctica donde vamos a controlar la velocidad y el sentido de giro. Bien. Para la primera práctica vamos a necesitar hacer la siguiente conexión. Como podemos ver, aquí nosotros tenemos nuestro puente L298, nuestro Arduino, un motor y una pila de 9 voltios. En mi caso, usé una pila de 6 voltios a 7 amperes hora, esto para que me dé mayor duración el motor, la pila, perdón, para que la pila me dure un poquito más. Pero bueno, la pila que ustedes le puedan meter siempre y cuando ustedes puedan abastecer las necesidades del motor. Algo importante que mencionar en la alimentación, fíjense que el puente H viene marcado con más 12 GND y 5 voltios. Cuando nosotros usamos una pila mayor a 5 voltios, es necesario que conectemos nuestra pila al pin de 12 volts. ¿Por qué? Si nosotros la conectamos al de 5 volts y nuestra pila o nuestra fuente de energía es mayor, podemos ocasionar que nuestro puente H se dañe, ya que tal cual los 5 voltios están destinados únicamente a controlar los 5 voltios. En mi caso, como les dije, mi pila es de 6 volts, aunque bueno, en Fritzy no encontré una pila de 6, monté la de 9 nada más para simular que es un voltaje mayor a 5 voltios. El motor que yo voy a usar es un motor reductor que se suele usar mucho en robótica, para los kits de carritos, etc. Ese motor funciona desde los 6 hasta los 12 voltios, así que no tenemos problema. A los extremos de nuestro puente H tenemos otras dos terminales de 2 tornillos. Cada terminal de tornillo corresponde a la entrada de un motor. Cuando nosotros vemos la placa física, nosotros vamos a ver que de este lado tiene marcado la salida A. Perdón, aquí va a tener por aquí una A y acá va a tener una B. Eso simboliza el motor A y motor B. También a un lado va a tener la nomenclatura de out 1 de este lado y out 2 de este lado. De igual forma invertida, out 1 y out 2 de este lado. Eso pues únicamente nos indica la polaridad de nuestro motor. En algún dado caso, cuando nosotros lo usemos y está girando en sentido inverso al que nosotros queremos, pues bien, sería únicamente cambiar la conexión de un lado a otro. Ok. Para nuestro Arduino, en mi caso, bueno, yo estoy aquí ejemplificando con un Mega, se puede hacer desde un Arduino 1, un Arduino Nano, etc. Lo único importante, bueno, para esta práctica no, eso se los hago mención ya en la siguiente práctica. Otra parte importante de la conexión del Arduino es necesario conectar la tierra con la misma tierra de la fuente. Nuestro GND del Arduino lo tenemos que conectar con el GND de la pila. ¿Por qué? Aquí si se pueden ver esta GND va conectado al mismo GND de nuestra fuente de energía. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para que nuestro Arduino pueda interpretar las señales de control, perdón, más bien para que el puente H pueda interpretar las señales del Arduino, tiene que cerrar el circuito, y para cerrar este circuito de flujo de electrones, obviamente los electrones tienen que regresar hacia el micro. Es por eso que GND hace que se cierre el circuito y los electrones puedan llegar al Arduino y el puente H pueda interpretar la señal de control que le manda el Arduino. Para nuestra primera práctica, que únicamente vamos a controlar nuestro sentido de giro, es necesario notar lo siguiente. Los pines que vamos a usar no forzosamente tienen que ser pines PWM, porque nada más vamos a necesitar un high o un low. Entonces, hasta este punto no hay problema.
no vamos a meternos a explicar lo del PWM. Algo que sí es muy importante es esta sección que estamos viendo aquí. Si nosotros acercamos un poquito, nosotros aquí vemos una nomenclatura que dice más 5 volts y un pin que dice enable. Aquí yo lo tengo puenteado con un cable, pero no se preocupen, cuando ustedes compran el módulo, la mayoría de los módulos ya vienen con ya vienen con un jumper que hace el paso de energía de los 5 voltios al enable. De igual forma para el enable B. En la segunda etapa de la práctica o la segunda práctica que hagamos, les voy a explicar por qué se necesita este puente o para qué lo hace. Bien, una vez que tenemos esto, vamos a abrir nuestro IDE de Arduino y con la clase que habíamos hecho en el video tutorial anterior, perdón, con la librería que habíamos hecho en el video tutorial anterior, que era el del control de motores, vamos a hacer esta práctica. Bien, es importante mencionar lo siguiente. Si no saben cómo agregar la librería de .zip que nosotros creamos o quieren hacerla a partir de aquí, no se preocupen, en la descripción del video les voy a dejar el link a nuestro portal de GitHub donde van a poder descargar la librería y también va a estar el link del video anterior en donde en los últimos minutos ustedes van a poder ver cómo se agrega la librería a su segmento de librerías a partir de un zip. Cuando ustedes agreguen nuestra librería, van a poder seguir a File, Examples, o archivo, ejemplos, y hasta mero abajo hay unas librerías que dicen Custom Libraries, o librerías personalizadas. En mi caso, voy a usar la librería de Motor Control, y como es el control sencillo, voy a seleccionar el Motor Control básico. Abro mi ejemplo y veo qué es lo que contiene. Bien, lo que contiene es la inclusión de la librería que vamos a usar, que es Motor Control, que como les dije, ya la librería está compartida en GitHub, les dejo el link. Y después nosotros mandamos a llamar el constructor. También en el video tutorial anterior nosotros explicamos qué era el constructor, cómo se declaraba, para qué lo usábamos, etc. Para no entrar tanto en detalles, únicamente voy a explicar qué es lo que está dentro de este paréntesis. Dentro de este paréntesis, yo le indico los pines que voy a usar para controlar mi motor. ¿Por qué dos pines si es solo un motor? Bien, se ocupan dos pines porque esos pines son los que me van a indicar el sentido de giro de mi motor. Es decir, si mi pin número 5 está en low y mi pin número 6 en high, mi motor puede girar en sentido de manecillas del reloj. Si es invertido el 5 high y el 6 low, mi motor girará en sentido inverso a las manecillas del reloj. Por ejemplo, como les comento, probablemente por las conexiones físicas que hagamos, el giro es completamente contrario a lo que les estoy diciendo, pero pues no hay tanto problema, simplemente ya sea cambiamos aquí los pines o cambiamos la conexión física, etc. ¿Qué pasa si yo mando dos high o dos low en estos pines? Pues bien, lo que pasa es que mi motor no va a girar, simplemente. Esto lo pueden ver más a detalle en el anterior video donde explico más a detalle este constructor, cómo se creó la clase, etcétera, para que lo puedan entender un poquito más. Después de eso, el mi loop es lo que yo voy a estar haciendo. Yo mando a llamar el objeto que creé de nombre motor, bueno, de tipo motor control con el nombre motor, y voy a mandar a llamar a su método move forward. El move forward para mí es moverse hacia adelante o moverse en un sentido, por así decirlo. Hago o empiezo haciendo que mi motor se mueva en un sentido y lo dejo así durante un segundo. Después de cumplido ese segundo, hago que mi motor se detenga, espero otro segundo y ahora hago que se mueva en el sentido inverso. Nuevamente, duro un segundo girando en el sentido inverso, lo detengo, espero un segundo y vuelvo a repetir el ciclo. Es decir, va a girar un sentido hacia el sentido de las manecillas del reloj, se va a detener un segundo, va a girar en sentido inverso un segundo, se detiene por otro segundo y vuelve a repetir este ciclo infinitamente, infinitamente mientras nuestro Arduino esté conectado. Una vez explicado esto, vamos a verlo funcionar, amigos. En esta etapa, vamos a ver un poquito.
Aquí comenzamos a ver lo que es nuestra conexión física. Aquí acerco un poquito la cámara. Aquí, como les había comentado, está nuestro puente H. Y en el pin enable, si se fijan, tienen los jumpers que yo les había comentado. Estos jumpers son los que nos pasan la corriente de 5 voltios. En la segunda etapa de este tutorial les voy a explicar a mayor detalle para qué es esto. Aquí nosotros tenemos nuestro pin de GND que va conectado al mismo GND de nuestra pila. Aquí tenemos nuestra pila, como les comenté, pues es una pila de 6 voltios, 6.75 voltios. Y está conectada a nuestro puente H, a la parte de GND y VCC en la parte de 12 volts. Una vez que nosotros tenemos esto, vamos a proceder a conectar nuestro Arduino. Acomodo un poquito la cámara para que vean. Aquí pueden apreciar nuestro motor claramente. Aquí pueden apreciar nuestro motor claramente. Como les dije, es un motor reductor. Ya lo tenemos conectado. Ok. Yo conecto mi Arduino y le cargo el programa a mi Arduino. Le cargo este programa. Una vez que yo le cargué el programa, procedo a lo siguiente. Yo voy a necesitar conectar mi pila. Si se fijan, yo tengo desconectado el polo negativo de la pila. Entonces, yo lo único que voy a hacer es lo conecto y de inmediato mi motor empieza a ejecutar las acciones. Gira en un sentido, luego se detiene un segundo, gira en otro sentido un segundo y así va a estar. Para que lo puedan ver un poquito más claro, acerco mi celular. Gira en un sentido, se detiene un segundo y luego gira hacia el otro sentido. Así de sencillo es esta práctica. Bien, una vez que nosotros ya hicimos esto, podemos comprobar el funcionamiento de nuestro puente H con nuestro Arduino. Ahora, la otra etapa que tenemos que controlar es la velocidad de nuestro motor, que nosotros podamos controlar qué tan rápido gira nuestro motor. Es algo muy importante o que a veces nosotros necesitamos mucho, ya sea en control, en muchísimas cosas, robótica, etcétera, que por lo que nos es útil. Para esto, vamos a pasar a nuestro siguiente diagramita. Ahora, si nos fijamos aquí, todo lo demás es exactamente igual. La conexión a tierra del Arduino a la misma tierra del 298, el motor, la pila, etc. Lo único que cambia son dos cosas. Es importante que cuando nosotros queramos variar la velocidad de nuestro motor, el pin que conectemos a Enable, si se fijan aquí en esta parte de 5 voltios, yo ya no tengo un puente entre más 5 y Enable. ¿Por qué? Enable se va a activar mediante un pin PWM. ¿Qué es un pin PWM? El pin PWM lo único que hace es dividirnos el voltaje o los 5 volts que nos da nuestro Arduino en 255 partes. Estas partes es el ancho de pulso de lo que nosotros queremos que nuestro motor gire. 255 es el máximo, es decir, 5 voltios. Entonces, si nosotros atamos un poquito aquí la teoría, sabremos que si nosotros le mandamos 255 como el valor de entrada a nuestro pin enable, el motor va a girar a su máxima velocidad o a la máxima velocidad que le permita nuestra fuente de poder. Si nosotros le mandamos 0, el motor no va a girar. Pero entre esos 255 partes, nosotros podemos tener un buen control o una buena variación de velocidad. Es decir, yo puedo poner que mi velocidad sea de 30, o sea de 40, o sea de 60, 70, hasta 255. Obviamente la velocidad que alcance el motor o las revoluciones por minuto del motor va a depender mucho de mi fuente de energía, del tipo de motor que usemos. Por ejemplo, el motor que yo te estoy usando es de 100 revoluciones por minuto. Y esto no quiere decir que cuando yo le ponga los 5 voltios, a fuerzas me tiene que dar las 100 revoluciones por minuto. Como comenté, puede depender mucho de mi pila. Es decir, si mi pila ya se está descargando o no da el voltaje suficiente o la corriente suficiente, a lo mejor nada más me da 70 revoluciones por minuto. Y no quiere decir que nuestra programación o nuestra conexión esté mal.
sino simplemente que la energía no es suficiente. Pero en un mundo perfecto y suponiendo que nuestra pila está cargada al 100%, suministra lo que el motor necesita, etc., el motor debe de funcionar a su máxima capacidad en 255. Si yo le envío 125, que es aproximadamente la mitad, mi motor debe de girar a la mitad de la velocidad que éste podría girar. Si yo le mando 75, 60, supongamos que es como un cuarto, pues tiene que girar a un cuarto de velocidad y así sucesivamente. Para eso, nosotros vamos a hacer uso de otro ejemplo de la librería que previamente habíamos hecho. Para eso nuevamente nos vamos a Examples, a Motor Control y vamos a ponerle Speed Incremental Serial. ¿Por qué serial? Para que nosotros nos podamos dar una idea de la razón que existe entre el ancho de pulso que yo le envío y la velocidad de mi motor. Explico un poquito. Nuevamente se incluye la librería. Declaro mi librería y algo importante que mencionar. Estos dos pines no son necesarios que sean PWM. Estos pueden ser pines comunes y corrientes digitales de nuestro Arduino. Lo único que necesitamos es que puedan dar un high y un low. Este pin que yo tengo declarado como el 7, que es lo que podemos ver en nuestro esquemático, que el pin 7 va conectado a mi enable de mi puente H, es precisamente el que le va a decir qué velocidad es la que va a tomar mi motor. Después yo tengo un numerito que es 120. Yo aquí en mi constructor le estoy dando una velocidad por default inicial, que yo le digo que es de 120. En teoría, quiere decir que al principio mi motor tiene la capacidad de girar a su media velocidad de lo que podría, por esta velocidad inicial que yo le estoy seteando. En este caso, nosotros no podemos, en este caso, en este ejemplo práctico, yo también activo mi monitor serial en el setup. Esto es simplemente para que nosotros podamos visualizar en tiempo real en nuestro monitor serial en qué ancho de pulso se encuentra nuestro pin 7 y la velocidad que supuestamente debería de estar girando nuestro motor. Después en el loop es básicamente el mismo código, no más que ahora a mi loop yo le agrego otro bucle, que es mi bucle for. Yo inicializo una variable de tipo X, que es de tipo entera, con el nombre X en 0. Después le digo en mi condición que X tiene que ser menor o igual a 255 para que pueda seguir entrando a este bucle. Por último, yo le digo que mi X va a incrementar en el valor que tenga más 15. Es decir, va a empezar en 0, la segunda instancia va a ser 15, la tercera instancia va a ser 30 y así sucesivamente hasta que esta condición no se cumpla. Una vez hecho esto, yo tengo otro método en mi clase que se llama setMotorSpeed. Esto es lo que le va a decir a mi motor a qué velocidad va a girar. Este set mueve la misma variable que este valor que yo estoy mandando. Básicamente, el valor que yo mando aquí nunca va a surtir efecto porque de inmediato o la primera vez que yo voy a activar mi motor, lo voy a setear a la velocidad que tenga mi X. En la primera pasada, como mi X va a tener un valor de 0, mi velocidad inicial va a ser 0. Yo imprimo ese 0 en mi monitor serial y le digo a mi motor, muévete hacia adelante. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue a este punto, a esta línea? Exacto, no va a pasar nada porque mi pin enable va a estar en 0, por lo que dice el puente H va a interpretar esto como que no existe movimiento o no se puede mover el motor. Por lo tanto, a pesar de que por programación yo le dije que se moviera hacia adelante, al tener una velocidad 0, el motor no se va a mover. Yo le voy a decir que se mueva un segundo, en este caso se va a quedar quieto por no se va a mover. Le digo que se detenga y que espere otro segundo. En esta primera instancia, seguramente no se va a mover durante 2 segundos nada mi motor. En la segunda instancia, cuando vuelva mi for, como les dije, la variable de X va a tomar un valor de 15.
Cuando llegue este método, X va a valer 15 y mi velocidad también va a valer 15. Entonces, imprimo ese 15 en el puerto serial y le digo, muévete hacia adelante. En este punto, mi motor en efecto se debería de mover bueno, entre esos valores de 0 a 255, 255 mayor y siendo la mayor velocidad y 0 nada de velocidad, tendría que moverse a una velocidad proporcional. El que se mueva o no se mueva en esta instancia, como les dije, depende de la pila, depende del motor, que el motor se pueda mover o qué tan sensible a la variación de velocidad sea. En el caso del motor que estoy usando y de la pila que estoy usando, no es tan sensible a los cambios. De hecho, mi motor, cuando la pila está cargada a tope, se empieza a mover a partir del valor 60. Ahorita la pila ya está un poquito descargada y van a ver que se empieza a mover como a partir del valor 75 a 90 aproximadamente. Entonces, durante varias secuencias de este ciclo, nosotros vamos a escuchar a partir del valor 15 hasta el 70 como un zumbido que nos va a indicar que el motor está intentando moverse, aunque no hay corriente suficiente o voltaje suficiente que haga que lo mueva. Cuando mi voltaje llegue a un valor suficiente para moverme mi motor se va a mover, aunque más lentamente de lo que podría. Y esto lo vamos a poder ver mejor ejemplificado en nuestra práctica física, que es la que vamos a ver a continuación. Bien, una vez que estamos aquí, simplemente le cargamos nuestro programa a nuestro Arduino. Una vez que el programa esté cargado, vamos a ver los siguientes aspectos antes de entender. Aquí yo todavía tengo desconectada mi pila porque quiero mostrarles lo siguiente. Como pueden ver, yo tengo este pequeño cable gris que va de mi pin 7 de mi Arduino. No se alcanza a apreciar mucho, pero bueno, es del pin 7 de mi Arduino. Va conectado hacia mi enable. Como recordarán, aquí yo tenía un jumper similar a este. Pero al necesitar controlar la velocidad, yo simplemente le quité el jumper. Aquí pueden ver el jumpercito, se lo quité y hice el cableado. Ahora lo que procedo a hacer es simplemente conecto mi pila. Aquí ya lo pueden ver moviéndose. Y antes de que podamos observar algo, vamos a abrir nuestro monitor serial. En este punto podemos ver que nuestro monitor serial está en 0, está en 15. Escuchen, se escucha un zumbido aún en 60, pero el motor no gira, porque aún no alcanza la velocidad. A partir de 105, mi motor ya empezó a girar. Pueden ver que mientras más incrementa la velocidad, el motor gira más rápido. Da una vuelta, ahora ya alcanza a dar una vuelta y fracción, ahora ya una vuelta y cuarto, y así va a seguir, hasta que llega a su tope. Bueno, en este caso fue de 2.55 exactamente, y se detiene. Otra vez va a 0, 15 el zumbido, 30, 45, 60, 75, 90, y en este caso empezó a girar. Va lento, y conforme va aumentando la velocidad, el motor empieza, conforme aumenta mi valor de velocidad, mi motor se nota que agarra más potencia y más velocidad. ¿Sí? Aquí, bueno, ya pueden ver la relación. Ya vieron que con este puente H, muy sencillamente podemos controlar tanto la velocidad del motor como su control de giro. Aquí no vimos un ejemplo de control de giro, lo vimos nosotros lo vimos en la primera práctica, el control de giro. Aquí ya no vi necesidad de explicar el control de giro, porque a fin de cuentas es solamente cambiar el move forward por backward para que se mueva hacia el otro sentido. Bien, espero que les haya gustado, espero que les haya quedado claro, pero si no, de todos modos, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la práctica, al puente H, etcétera,
con gusto podemos resolverles las dudas, si dejan su comentario, si nos mandan un correo electrónico, ahí yo dejaré mi correo electrónico en la descripción del video para que puedan mandarnos un correo con sus dudas, etcétera. Y también, si son de México y están interesados en adquirir el material, voy a dejar un link de nuestra página de donde están los productos para que ustedes puedan adquirirlos si les interesa. Espero que les haya gustado. Les repito, espero que todos pasen una feliz Navidad. Y si les gustó, por favor, dejen su like, suscríbanse a nuestro canal y sobre todo compartan el video. De verdad que con eso nos ayudan bastante y nosotros podemos ir expandiendo el conocimiento. Aunque parezca que es algo sencillo de hacer o algo que no tiene chiste, créanme que en experiencias vendiendo el material electrónico o en experiencias en la escuela, etcétera, he visto que incluso aunque estas prácticas son muy sencillas, a veces las terminologías o la forma de implementarlo nos confunde un poquito y no logramos hacer funcionar esta clase de dispositivos. De esta manera, nosotros tratamos de hacer que lo sencillo sea más sencillo. Y créanme que a mayor conocimiento tengamos, mejor va a ser. Nunca tenemos el conocimiento suficiente, siempre hay algo nuevo que aprender y es lo que nosotros estamos buscando. Que más gente, niños, adultos, todo el que quiera estar en el mundo de la electrónica pueda tener acceso a la información, por más sencilla que parezca y que puedan hacerlo. Bien, es todo. Nos vemos a la siguiente, amigos.